Bienvenidos a un nuevo video del temario de Biología 2. Vamos a iniciar con el bloque 3 y toca estudiar el aparato reproductor. Los temas que se van a ver en este bloque son anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino, es el que nos toca estudiar en este video. Posteriormente estudiaremos el aparato reproductor femenino, seguirá gametogénesis, ciclo menstrual, métodos de higiene y control natal, embarazo, parto y lactancia, técnicas de reproducción asistida y terminaremos con embarazo en adolescentes. Bien, pues entonces iniciemos con el aparato reproductor masculino. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, son los órganos y glándulas que pertenecen al sexo masculino y que están destinados a la reproducción de la especie. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que lo conforman? Bueno, pues iniciamos con el escroto, los testículos, las vías espermáticas, que constan del epidídimo, del conducto deferente, del conducto eyaculador y de la uretra. Además tenemos las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbouretrales, que también les dicen glándulas de Cooper, y finalmente el pene. Bien, vamos a revisar rápidamente cuáles son esas estructuras en este corte sagital de la pelvis masculina. Aquí se muestra el escroto, que tal como se ve en la imagen, es una bolsa que no solamente incluye piel, sino algunas otras túnicas, y que contiene en su interior a los dos testículos. En esta imagen solamente se ve uno de los testículos, y en su interior también se encuentra el epidídimo. Del epidídimo parte el conducto deferente, y el conducto deferente en su recorrido, al final de su recorrido, se encuentra con las vesículas seminales, que al unirse a ellas, forma el conducto eyaculador. El conducto eyaculador vacía su contenido en la uretra prostática, que está, bueno, como revisamos en un tema previo, la uretra prostática está envuelta por la próstata. Además tenemos las glándulas bulbouretrales, que también dijimos que son las glándulas de Cooper. Y recordemos que la uretra tiene tres porciones: la prostática, la membranosa y la esponjosa. Recordemos que la prostática está envuelta por la próstata, la porción más pequeña de todas es la membranosa, y la que está envuelta por el cuerpo esponjoso es la uretra esponjosa. Además, tenemos al pene. Y como otros añadidos, aunque ya no forman parte del aparato reproductor, tenemos a los ureteros, la vejiga urinaria, tenemos al recto, al ano y al hueso pubis. Bueno, vamos a iniciar el estudio de los testículos. Esta imagen que está aquí tiene muchas letras, señala muchas estructuras, es ilustrativa nada más, no necesitamos conocer todas las estructuras que están ahí señaladas. Solamente es lo que sí vamos a decir, lo importante: los testículos son dos glándulas que están localizadas en la bolsa escrotal, que en realidad la bolsa escrotal está dividida en dos, como se puede ver aquí. Bien, los testículos en un adulto, en una persona ya que ha alcanzado la madurez sexual, tiene una longitud que va de 3,5 a 5 centímetros, y de ancho tiene entre 1,5 y 2 centímetros. Su forma es ovoide, es decir, con forma parecida a un huevo, y su superficie es lisa. Normalmente el testículo izquierdo lo vamos a encontrar un poco más abajo que el derecho. Aquí en esta imagen se puede apreciar que el testículo derecho está ligeramente más arriba que el izquierdo, solamente un poco.
Y el escroto, bueno, ya decíamos que es una envoltura, una bolsa para los testículos que incluye varias capas. La más externa, evidentemente, es la piel, pero tiene varias túnicas como la vaginal, la albuginia, etc. Aquí la que nos va a interesar es la túnica dartos, porque forma el tabique que separa ambos testículos. Este tabique es importante, no solamente por el hecho de estar separando los testículos. Los testículos están dependiendo o están, si se acepta la expresión, están colgando de, del conducto deferente, de vasos sanguíneos, de nervios, etcétera, que están envueltos en una vaina. Y son semejantes, pues todo esto a un solo cordón, y si no existiera este tabique, con facilidad podrían enredarse uno en el otro. Entonces es importante que exista este tabique o septum que separe ambos testículos. Por eso el testículo izquierdo siempre está al lado izquierdo, el derecho siempre está al lado derecho, y eso no hay forma de que cambie. Bueno, la túnica dartos tiene ese músculo liso que habíamos mencionado, que es importante para poder contraer al escroto. Los testículos necesitan estar a una temperatura que esté un poco inferior a la del resto del cuerpo, de otro modo no van a poder cumplir con sus funciones e incluso puede condicionar la presencia de enfermedades. Por eso es importante que el escroto tenga esa capacidad de contracción. Si la temperatura ambiental o corporal es elevada, normalmente se relaja este músculo y los testículos están más alejados del cuerpo. En cambio, si la temperatura es muy fría, se contrae el escroto para aproximar los testículos al cuerpo. Y entonces, de esta manera, los testículos cumplen mejor sus funciones, ¿no? Los testículos, aunque lo vamos a ver en otra imagen, están formados por una serie de lobulillos, que son lóbulos pequeños, eh, y estos lobulillos están formados por un tubo muy pequeño, por lo cual se llama túbulo, que se enrolla y entonces le da una gran longitud. Esos túbulos seminíferos, que así les vamos a llamar, van a desembocar cerca del epidídimo, que es esta estructura. Aquí tenemos esa red que se llama red testicular, y de la red testicular se continúa hacia el epidídimo. Los túbulos seminíferos tienen unas células que llamamos células de Leydig, que son hormonales. Ya en otra ocasión habíamos dicho que los testículos son glándulas mixtas. Eso quiere decir que tienen tanto funciones endocrinas como exocrinas. La función endocrina ya la estudiamos, solamente decir que las células que producen las hormonas son las células de Leydig. Además tenemos las células espermáticas que van a dar origen a los espermatozoides en la medida en que vayan madurando. Y tenemos células que proporcionan sostén a las estructuras de los túbulos seminíferos, que son las células de Sertoli. Aquí podemos observar un testículo, podemos observar los diferentes lobulillos que están formando, la red testicular, el epidídimo, y se ha extraído un segmento de un túbulo seminífero de uno de los lobulillos. Y podemos, si hacemos un corte transversal de un túbulo seminífero, observamos que tiene células con diferentes grados de madurez que a final de cuentas van a dar lugar a la formación de estas células mucho más pequeñas que son los espermatozoides. Espermatozoides que podemos ver aquí y que estudiaremos más adelante cuando veamos el tema de la gametogénesis. Vamos a estudiar un poquito más las características de los espermatozoides. Bien, vamos a ver ahora las vías espermáticas.
Están formados inicialmente por los túbulos rectos que conectan los túbulos seminíferos con la red testicular. En realidad son unos tubos sumamente pequeñitos, como lo estamos viendo aquí, todos estos cortados. Ajá. Y se continúan esos túbulos rectos con la red testicular o rete testis. Si se encuentran en un texto que dice rete testis, es lo mismo que decir red testicular. De la red testicular pasamos al epidídimo, que es una especie de capuchón, si así lo quieren ver, que se encuentra en el polo superior de los testículos. Y ese epidídimo tiene en su interior una serie de túbulos también muy pequeños que al final de cuentas van a desembocar en el conducto deferente. Ahora, los túbulos rectos, como dijimos, tienen la función de desembocar en la red testicular y van a dar, junto con el resto del sistema tubular, a la madurez de los espermatozoides. Ya el túbulo que está formando, este túbulo contorneado, que está formando parte del epidídimo y el conducto deferente, pues alcanza una longitud hasta de 6 metros. Gracias a su contorsión puede caber en ese espacio tan pequeño. Y como dijimos, tanto almacena como madura los espermatozoides, que serán ya una vez maduros en espera de ser eyaculados. Y bueno, pues al momento de la eyaculación se van a dirigir hacia el conducto deferente. Si en un momento dado no ocurre la eyaculación y estos espermatozoides ya dejan de ser viables, ya no son útiles, entonces simplemente son reabsorbidos. El conducto deferente va a ser la continuación del epidídimo. Aquí vemos el sitio de llegada del conducto deferente. Sale, como vimos en una ilustración previa, del epidídimo, se dirige hacia arriba, rodea al hueso pubis y pasa por detrás de la vejiga y hasta que llega un momento en que se encuentra con la vesícula seminal. Entonces, al momento en que se unen los conductos de la vesícula seminal con el conducto deferente, cambia de nombre y ahora le vamos a llamar conducto eyaculador. Y su función va a ser conducir los espermatozoides durante la eyaculación. Todas estas vías espermáticas que estamos viendo inicialmente sirven para madurar y para conducir los espermatozoides, pero ya a final de cuentas, mientras más nos acercamos a la próstata, pues su función se va a limitar únicamente al transporte de los espermatozoides. Bueno, entonces, ¿qué función cumple la vesícula seminal? Pues forma un líquido viscoso que va a formar parte del semen. Ahorita vamos a ver las funciones del semen y cómo está formado, aunque no veremos todos sus componentes. Y bueno, los conductos eyaculadores van a desembocar en la uretra prostática. Lo que tenemos aquí, como bien se señala, es la próstata. Y este segmento de la uretra, pues es la uretra prostática. La próstata es una glándula muy pequeña. Se encuentra en la parte inferior de la vejiga urinaria, rodea la uretra y de hecho la próstata procede de la uretra prostática. En etapas fetales, cuando aún no se ha nacido, la uretra se forma por evaginaciones de la uretra. Su forma y tamaño va a ser semejante al de una castaña. Aquí en la imagen tenemos dos castañas para darnos una idea más o menos de cuál es la forma que puede tener la próstata. Y su función es secretar un líquido que es alcalino y de hecho colabora en la mayor parte de la formación del semen. Entonces, la función de este líquido va a ser proteger y nutrir a los espermatozoides. Más adelante, ya una vez que nos continuamos con el recorrido de la uretra, pasamos a la uretra membranosa
Y ya una vez que hemos llegado a a la uretra esponjosa, nos encontramos con las glándulas bulbouretrales que también colaboran en la formación del semen. Tenemos dos glándulas bulbouretrales, son pequeñas, miden menos de 1 centímetro. Bien. Ahora vamos a ver el pene. Es un órgano eréctil. Está localizado en la línea media del cuerpo, por debajo del pubis y por arriba del escroto. En esta zona es donde nosotros estaremos encontrando el hueso pubis y por acá debajo está el escroto. Entonces, este es el pene. Y consta de dos partes. El cuerpo del pene, que es esta zona, y el glande, que es lo que la gente normalmente llama la cabeza del pene, pero no es la cabeza, es el glande. Bien, el glande está cubierto por una piel redundante que se llama prepucio, es decir, el pene tiene su piel. Esa piel se extiende en forma distal hasta recubrir al glande. Eso quiere decir que el glande no tiene su propia piel, sino que se extiende la piel desde el cuerpo del pene hasta recubrir el glande. Y en una situación normal puede ser retraído, puede ser llevado hacia arriba esta piel que se llama prepucio, de tal forma que pueda dejar al descubierto el glande. El pene tiene tres cuerpos que le dan forma, lo habíamos visto previamente. Tiene un cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos. Aquí estamos observando uno de los cuerpos cavernosos, que hay uno para el lado izquierdo, otro para el lado derecho, y están localizados en el dorso del pene. Mientras que el cuerpo esponjoso, que es este, y que acaba por formar también el glande, está localizado en la parte ventral del pene y además sirve para conducir la uretra esponjosa. La función de los cuerpos esponjosos de los cuerpos cavernosos, perdón, es congestionarse de sangre en el momento de la excitación sexual, de tal modo que actúan como si fuera un globo, que probablemente muchos hemos visto, de estos que a veces usan los payasos, que normalmente está flácido, caído, pero una vez que lo empiezan a inflar, adquiere una forma alargada y rígida. Es lo mismo que ocurre con los cuerpos cavernosos del pene. Y el cuerpo esponjoso nunca adquiere esa consistencia rígida, siempre va a mantener su misma consistencia, lo cual es importante, sobre todo tomando en cuenta que en su interior está haciendo su recorrido la uretra. Y entonces, pues aquí menciono que es blando en su estructura. Bien, entonces el pene es un órgano que cumple dos funciones, la micción y la cópula. La micción la habíamos visto en el tema anterior, cuando estábamos viendo el aparato urinario, como en su interior corre la uretra hasta llegar al glande, bueno, pues es el sitio por donde se presenta la micción. La cópula es la introducción del pene en la vagina y que solamente puede ocurrir cuando el pene está en erección y entonces puede ser introducido en la vagina. Si no hay una erección adecuada, no hay forma de que el pene pueda ser introducido en la vagina de forma natural y entonces no ocurre la cópula. La cópula ocurre cuando el pene está en erección. Evidentemente, mientras mayor sea la excitación, mayor va a ser también la erección del pene. Y ocurre un fenómeno cuando hay una erección, cuando hay una excitación sexual. Estructuras que están dentro de la uretra prostática también presentan erección e impiden que, a pesar del esfuerzo que se pueda hacer, se presente la micción. Entonces no es posible que una persona que está teniendo la cópula, que está teniendo el coito, al momento de eyacular pueda también orinar. Eso no se puede llevar a cabo. Y esta función evidentemente es para proteger a los espermatozoides.
El tamaño del pene va a cambiar, va a variar de una persona a otra y el tamaño realmente tiene solamente que ser lo suficiente para poder depositar el semen en la vagina. No importa si el pene es muy largo o muy corto, lo que importa es que pueda depositarse el semen en la vagina y entonces se pueda llevar a cabo la función reproductora. El semen. El semen es una mezcla hecha tanto de los espermatozoides como de las excreciones de las glándulas que vimos previamente, vesículas seminales, próstata y las glándulas de Cooper o bulbouretrales. Tiene un color blanquecino, más o menos viscoso, eh, y es ligeramente alcalino, lo cual es importante porque el semen tiene que proteger a los espermatozoides del pH ácido que normalmente se encuentra en la vagina. Y ya después, en su momento, mencionaremos la importancia de que el pH vaginal sea ligeramente ácido. Además, le sirve como medio de transporte y como medio de nutrición. Eh, Normalmente una persona sana eyacula de 2 a 5 mililitros de semen y por cada mililitro encontramos unos 100 millones de espermatozoides. Si encontramos menos espermatozoides de esta cantidad, una concentración menor de espermatozoides, podemos empezar a tener problemas con la fertilidad. Obviamente no es la única causa, pero ahí puede haber también anormalidades en la formación de los espermatozoides, sino tanto en su cantidad. Eh, Son situaciones que se estudiarán más adelante, al menos las mencionaremos, si bien no las estudiaremos y se mencionarán más adelante. Bueno, con esto damos por terminado el aparato reproductor masculino y continuaremos con un aparato reproductor femenino. Les agradezco su atención.